Parece ser que es muy difícil entender lo que se establece como una máxima de la comunicación, del periodismo, de la propaganda y de la guerra. En una guerra, la primera víctima es la verdad. Cuando hay una guerra, hay que dudar de todo lo que sale. Sobre todo, si la información que sale viene de unas fuentes oficiales u oficiosas de un bando que se encuentra en guerra y del cual solo sale la información que le interesa a ese bando. Lo que ha ocurrido con el movimiento extraño, que todavía no podemos determinar qué fue lo que ocurrió en el caso de Rusia y el presunto levantamiento armado contra Putin, nos deja perfectamente claro de que hay que ver con ojo avisor cualquier información que salga y que cuando se trata de Rusia y cuando se trata de Putin hay que dudar de todo hasta el final. De eso particularmente vamos a hablar hoy en Fuera de Orden, este lunes 26 de junio del año 2023. Ese hombre sí critica, va de frente y no se calla. Daniel Lara Farías, Enemigo de todos. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional. Plomería informativa. Criminología y criminalística politiquera, porque aquí no queda más nada. Aquí lo que hay es una partida de criminales que se agarraron la política a nivel mundial y hay que analizarlos como corresponde. No hay peor ciego que quien no quiere ver, no hay peor sordo que quien no quiere escuchar, y no hay peor borrego que aquel que, formando parte del rebaño, de verdad cree que ese lobo disfrazado de oveja no se lo va a comer, que es su amigo y que le va a dar besitos a Rumaco. Están más muertos que Chávez, ¿sabes? Chávez se murió y no vuelve, ¿oyó? Chávez se murió y no vuelve ni con la ouija ni con las esferas del dragón, para que sepa. Saludos al artista Tosiani que me mandó, para que lo recuerden. Se murió y no vuelve. La piedra afuera le tengo a los chavistas, come gorgojo. Aquí te tengo esta piedra, chavista, para que mates esos gorgojos que tienes en la cabeza. Se murió y no vuelve. Gracias al artista Tosiani. Ahí está, Tosiani. Otra piedra para sacarte. Caretabla. Con esa caretabla obsoleta, desvencijada y periclitada. ¿Para dónde vas tú? Hay que limártela, lijártela, sellártela, barnizártela, contrachapártela, pulírtela y sobre todo, exponértela para que todo el mundo diga, mira, ¿dónde va ese caretabla? Caretabla. Queros. Chimbo. Alurdísimo. ¿Nos estamos escuchando bien aquí? Yo creo que nos estamos escuchando bien, ¿verdad? No tengo problemas aquí, nada de eso. Todo está maravilloso. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito de actualidad política venezolana, hispanoamericana y mundial, pero en español. Gracias por estar acá. Gracias por suscribirse a este canal. Gracias por activar las notificaciones para estar al tanto de todo cuanto estamos haciendo aquí día tras día. Y por supuesto, gracias a quienes difunden estos contenidos en sus redes sociales y a quienes le dan me gusta a cada video. Con eso, que es gratis, nos ayudan. Ustedes no se imaginan cuánto. Gracias por ayudarme a difundir lo que aquí hacemos, en especial a la comunidad que tenemos en Patreon, que con sus aportes nos permiten seguir creciendo, seguir haciendo cosas buenas, seguir subiendo el nivel y poco a poco seguir emparejando las marchas, mejorando las cosas que hacemos y por supuesto recibiendo a cambio muchas cosas. Hoy es lunes. Carta cifrada semanal. ¿Qué tiene la carta cifrada semanal hoy? Ay, cuidado. Gracias a los que se suman a nuestra página de Facebook. Facebook tiene la posibilidad, busquen en el search, en el buscador, valga la redundancia, de Facebook, Daniel Lara Farías, y allí van directo a nuestra página en Facebook. Allí tienen la posibilidad de comunicarse directamente con nosotros. Daniel Lara Farías, plomero informativo, les saluda como todas las noches. Enemigo de todos los malos. Sin embargo, amigo tuyo, no te molestes. Y seguimos. Caímos redonditos como condoritos. Miren, yo tengo desde que arrancó la guerra de Ucrania una forma de ver las cosas, porque lo importante de cometer errores es, más que reconocerlos, es
ni siquiera enmendarlo, porque usted, después de ojo sacado no vale Santa Lucía, sino evitar tropezar 2 veces con la misma piedra. Cuando arranca la guerra en Ucrania, como 2 semanas antes, a mí se me había invitado a la Deutsche Welle a dar mi opinión sobre todo lo que estaba ocurriendo aquí, todo este asunto. Y yo dije en ese programa que yo dudaba mucho de que Putin se atreviera tanto, porque me parecía que alteraba toda la lógica ese planteamiento. En tal sentido, consideré que era necesario ver las cosas de otra manera a partir del momento en que Putin hace lo que yo creía que no iba a hacer, que era desatar una guerra. Y entonces uno empieza a analizar. Y en ese análisis uno tiene que empezar a llegar a ciertas conclusiones. Y por supuesto entender que la visión que se tiene desde Occidente está de alguna manera contaminada por lo que llaman los Estados Unidos wishful thinking, ¿no? O sea, deseo de que algo pase, pensamientos que desean, o lo que decimos en Venezuela, deseos que preñan. El gran planteamiento es que se establece que la guerra en Ucrania ha durado demasiado y que Putin quería una guerra rápida. Y que por lo tanto, como Putin quería una guerra rápida, el hecho de que esa guerra se haya extendido más de 1 año significa que Putin está perdiendo. Ese es el planteamiento fundamental. El asunto es, ¿cómo estamos tan seguros de que Putin quería una guerra rápida? Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo no va a querer una guerra rápida? Él quería ganar y quería arrasar y todo aquello. ¿Estamos seguros de eso? ¿Estamos seguros de eso? Ejemplos. ¿Cuánto tiempo tiene la guerra en Chechenia, el conflicto checheno? Eso estalló en el año 95, 1995, y ahí sigue vivo. Y todavía están por toda Europa regados los chechenos refugiados. ¿Cuánto tiempo tuvo el conflicto en Daguestán? ¿Cuánto tiempo tiene el conflicto en Afganistán? ¿Cuánto tiempo tiene el conflicto en Osetia? ¿Cuánto tiempo tiene el conflicto en Siria? Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿qué interés puede tener Putin en que la guerra dure tanto? Lo que quiere es cerrar frentes y lo que quiere es ganar rápido. ¿Y las ventas de armas a quién benefician? ¿No es a las oligarquías cercanas a Putin? Y el hecho de estar en guerra permanente no es una fabulosa excusa para mantener una tiranía, porque no podemos pelearnos contra el gobierno, estamos en guerra. Luego, el tema de las mafias, ¿no? Y el tema del caos. ¿Comenzó la guerra cuando Putin invadió Ucrania? ¿O ya la guerra había empezado antes, cuando Putin y fuerzas patrocinadas por Putin y por el Estado ruso se encargan de ejecutar guerra de alcance electrónico en contra de instituciones bancarias, hackeos masivos, empresas, le tumban el sistema de la banca online a determinado país en determinado momento, sabotean las líneas de tren en Alemania, sabotean los sistemas informáticos en cualquier parte de Europa? Eso empezó antes. Las redes de espionaje, eso empezó antes de que Putin invadiera Ucrania. Y continúa. Entonces, ¿qué es lo que le interesa a Putin de verdad? No lo sé. Pero, a ver, vistas las cosas y entendiendo que el tipo es un hombre de la comunidad de inteligencia y de la contrainteligencia, formado en la KGB, que fue jefe de la KGB en la Alemania comunista, no estamos hablando de ningún pendejo. Por lo tanto, todo hay que ponerlo en duda. ¿No será que al señor le conviene, más que estar en guerras, el caos que la guerra genera? Porque en ese caos se retroalimenta su poder. Es para pensarlo, ¿no? Es para pensarlo. Pero entonces, viendo las cosas de esa manera, nosotros nos hemos encontrado con que el pasado fin de semana se vivió una situación en la que lo que sacaron los medios occidentales era que Putin estaba caído. Pero entonces hay 2 cosas importantes. Desde hace meses, los propios medios occidentales hacían saber, y analistas de la realidad rusa en Rusia y fuera de Rusia, pero dedicados al tema, hacían ver una cosa. Hacían ver que desde hace por lo menos 6 meses, en los medios de comunicación controlados por Putin, voceros del análisis político y periodístico cercanos a Putin tienen meses moliendo a palos y responsabilizando de la lenta marcha de la guerra al ministro de la Defensa. La gran pregunta que uno se hace es, si esos son medios pro Putin,
si son medios propiedad de oligarcas de Putin y si son opinadores que son pro Putin y están atacando al ministro de la Defensa, ¿será que Putin los manda o que Putin los deja? ¿Qué sentido tiene ser un tirano y permitir que tus peluches anden criticando al que está liderizando tu guerra si es que acaso tú confías en él? Entonces suena muy raro. Eso es algo que suena muy raro. Y luego viene este tipo, que era uno de los más grandes cercanos a Putin, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El farsante, tiene un nombre particular. Leopoldonsky se llama. Prigozhin. Que parece que es el papá de Leopoldo, o el hijo de Leopoldo, o de Guaidó. Bueno, ese Prigozhin no era el más cercano de Putin. Entonces ahorita viene y le tira una jugada porque está molesto con el ministro de la Defensa. Y antes de llegar a Moscú lo llama otro cachorro de Putin, que es Lukashenko, viudo de Chávez también. Y le dice, no te vayas para Moscú, vente para acá, yo te recibo y te garantizamos la vida. Y el tipo se va y no pasa nada. Y aquí todo el mundo dice, ay no, el tipo se arrepintió. ¿Se arrepintió o fue todo un montaje? Piensa más y acertará. Todo es posible en la dimensión desconocida. Pero en la dimensión desconocida es importante entrar a lo que dijeron los medios occidentales desde el momento en que estalló la crisis. Porque, por supuesto, hacen las cosas y nunca van a aparecer diciendo, mira, en realidad nos equivocamos en lo que dijimos, la cosa no pasó como nosotros pensábamos, las cosas no iban a pasar así. Y bueno, la cosa es distinta, ¿no? Vamos a ver un compendio de lo que dijeron distintos medios de comunicación occidentales, europeos y de los Estados Unidos sobre el tema en Rusia y cómo intentan, desde mi punto de vista, establecer verdades que no tienen cómo comprobarla y que lo que hacen es dejar en claro que o se están comiendo toda la propaganda que sale desde los organismos de difusión de información de Occidente o inclusive de la propia Rusia. Y en el medio estamos nosotros, que somos los ciudadanos, que queremos saber qué es lo que pasa. El diario El País, que es uno de los medios en español más importantes del mundo y más leído, bueno, lanzó algunas cosas y ciertas consideraciones. Es importante verlo, fíjense.
не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Мы разворачиваем свои колонны. Bien. Ese resumen que hace la gente del país me pareció bueno mostrarlo porque contiene todas las verdades establecidas, pero hay cosas que no las dicen allí. Lo primero que hay que decir es que la gente del diario El País y la gente de la televisión española tienen corresponsales en Moscú. Díganme ustedes, si hay una tiranía como la que ellos han manifestado y la que entendemos que hay en Rusia, ¿cómo es eso que ellos los dejan tranquilamente? Después que sacaron a todo el mundo, que sacaron a la mayoría de los corresponsales extranjeros, a ellos les permiten estar en Rusia. ¿Cómo les permiten a ellos estar en Rusia? Porque están alineados con la línea informativa que a Rusia le conviene sacar a la calle. Esto es obvio. Ellos dicen, casi se produce una guerra civil. Así, bueno. Si mi abuela casi tuviera ruedas, casi sería una bicicleta. O sea, el casi. Claro, porque dijeron desde el día 1, aquí, no, empieza la guerra civil en Rusia. Ahí está. Salió este bicho que parece que es hijo de Capriles, que él no quería derramamiento de sangre. Son los únicos tipos que van a la guerra y no quieren derramamiento de sangre. Que no, sí, está bien. Ni Drácula fue tan hipócrita. Luego, ¿cómo se llama? Restringe el internet. En Rusia el internet está restringido desde siempre. Eso es una dictadura. O sea, ¿qué noticia es esa? Que mandaron unos chechenos a pelear, pero eso, ¿alguien confirmó eso? Pero los chechenos no están en el frente de guerra, pues, en Ucrania. O sea, explícame eso. Luego, el hombre se replegó. Y el mediador fue Lukashenko. ¿Cómo es eso? Que hay un golpe, un alzamiento contra Putin. Putin llama traidor a Prigozhin Capriles, que es el Prigozhin Kaprilonsky, que es... Ah, no, mira, puede ser Radonsky. Puede ser Prigozhin Radonsky. El tipo se alza, Putin dice que es un traidor, y entonces aparece Lukashenko y le dice, por favor, vente para acá. Haga traidor, es traidor, plomo con él. Ah, no, todo se soluciona y le retiran los cargos. ¿Cómo se llama la obra? O sea, ¿podemos creer en eso? Bueno, yo creo que está difícil. Pero cuando hacemos un repaso por lo que fue la cobertura que se ha hecho, sobre todo después de la solución, entonces vemos cómo los medios intentan recoger el cordón de todo lo que dijeron. Y es allí donde uno dice, oye, pero espérate un momentico. Me estás contaminando con propaganda, no me estás informando. El Kremlin ha anunciado que el líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, se trasladará a Bielorrusia tras haber llegado a un acuerdo con Moscú para poner fin a su revuelta y que ni él ni los miembros de su grupo serán acusados. El acuerdo ha contado con la mediación del líder bielorruso, Alexander Lukashenko. La crisis militar expuesta por Rusia debilitó las posiciones del ejército del Kremlin en el este de Ucrania. A pesar de que el conflicto interno entre el grupo Wagner y el ejército ruso escaló durante menos de 24 horas, fue suficiente para que las tropas ucranianas pudieran registrar avances mayores a los que habían logrado en los últimos días, incrementando la contraofensiva para recuperar territorio alrededor de la planta de energía nuclear de Zaporilla.
Es lógico creer que un régimen tiránico y en guerra como el de Putin permite esas manifestaciones en la calle de gente vitoreando a unos ciudadanos, a unos sujetos en armas alzados contra él y a los cuales el propio jefe de la tiranía acusó de traidores. Y además permitir que la prensa internacional grabe eso en la calle y lo difunda al mundo. Es lógico pensar eso. Eso es lo que Putin permite que ocurra o lo que quiere que ocurra. Oye, mira, está como raro esto. Sin embargo, la cosa no termina. Porque la cobertura, bueno, ya ustedes saben. Fíjate que aquí dicen, el encabezado de la Deutsche Welle, Ucrania aprovecha la crisis en Rusia. Todo lo contrario. ¿Qué hubiese sido lo lógico? Lo lógico hubiese sido que Ucrania dice, este bicho está entretenido, paz, vamos a atacar ahorita, vamos a la contraofensiva. No. ¿Por qué? Porque bueno, los tipos están claros, los tipos dicen, esto es una jugada. O los tipos dijeron, mejor vamos a esperar a ver qué es lo que está pasando. No interrumpamos al enemigo. Porque de repente Zelensky habrá pensado, si yo ataco ahorita, ellos van a sentir que hay una amenaza y les voy a dar excusa para que se reunifiquen. De repente eso era lo que quería Putin, buscar algún tipo de tregua. De repente hubo una jugada allí que no sabemos, pero en algún momento la sabremos. Pero sobre la cobertura, creo que esto en particular a mí me llamó mucho la atención, que es el tema de buscar los expertos, ¿no? Para dar explicaciones. Los países vecinos de Bielorrusia refuerzan su seguridad fronteriza tras el acuerdo del jefe del grupo Wagner para exiliarse allí y poner fin a su revuelta en Rusia. En Polonia, el primer ministro y el ministro de Defensa han comprobado el estado de sus tropas al noreste del país. Wzmocniliśmy granice z Białorusią, granice z obwodem królewieckim. Zdajemy sobie sprawę z tych zagrożeń i odpowiadamy na te zagrożenia, uprzedzając ataki, a przecież od 2 lat mamy do czynienia z atakiem hybrydowym na polską granicę. Żołnierze Wojska Polskiego służą na granicy, wzmacniając w ten sposób bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Dziękuję. El presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, declaró el domingo que la OTAN debería reforzar su flanco oriental si Bielorrusia albergara a Yevgeny Prigozhin. La ministra de Asuntos Exteriores de Finlandia se ha mostrado más precavida. No selvästi tilanne on herkkä ja mitä tahansa voi tapahtua ja me jatketaan tilanteen seuraamista hyvin tarkkaan täältä käsin. Finlandia, Estonia, Lituania y Letonia han introducido medidas coordinadas para reforzar los controles de los pasos fronterizos con Rusia y Bielorrusia. Hay un detalle importante allí. Fíjate cómo los países que se sienten amenazados, que dicen nosotros somos los próximos, los finlandeses, los lituanos, los letones, los polacos, dicen arreglo, esta gente se trae algo. Porque al que lo picó culebra, bejuco le para el pelo. Los dichos dicen, cuidado, que hay una jugada. ¿Quién sabe qué van a hacer? Todo eso es mentira. Pero ellos están allí, formaron parte muchos de ellos de la Unión Soviética, saben cuál es la forma de actuar de los tipos, no confían en ningún arreglo. ¿Y cómo es eso que Putin lo dejó ir y lo recibe Lukashenko, que es el mejor amigo de Putin? Y Putin dice, no te preocupes, vamos a dejar todo eso así. Y a los soldados de Wagner los van a incorporar al ejército ruso. ¡Sí! Chico, pero qué dictador tan raro, ¿no? Qué tirano tan raro. Ay, tiembla Putin. Putin le tuvo miedo. De verdad. ¿Eso es información, es rumor o es propaganda? Porque mejor no esperamos y sosegadamente revisamos el asunto. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Y también es importante saber que están pasando cosas. No han dejado de pasar cosas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la politiquería venezolana? Anda corriendo un gentío. Eso lo hemos contado en nuestra carta cifrada de hoy lunes. Lunes 26 de junio del año 2023 tiene la primera carta de la semana, porque son 2. Exclusiva para nuestros suscriptores en Patreon. Patreon.com/DelaraF. En el plan full, si te suscribes, puedes leer la carta de hoy todos los lunes, la carta de los viernes, la carta del cierre y todas las cartas anteriores además. Es un buen momento para suscribirte. No te pierdas la oportunidad de darle mayor profundidad al análisis, por supuesto con los insumos que tenemos a la mano, en nuestra carta cifrada 2 veces a la semana, exclusiva para suscriptores del plan full en mi cuenta en Patreon.
El comunismo es capaz de acabar con un país y regresarlo a la edad de piedra. Imagínate que eso fue lo que le pasó. Hubo una vez vida en Júpiter. Eso fue lo que le pasó a Júpiter. Hubo una vez vida en Júpiter hasta que llegó el comunismo. El libro de Oscar Alfonso Torres, que desde una visión de fábula, pero con los conceptos reales de lo que ha ocurrido en varios países, te llega a la conclusión. En Júpiter llegó el comunismo y acabó con ese planeta. Regálale este libro a todo aquel que esté pensando en las próximas elecciones en tu país en votar por el comunismo. Es una maravillosa manera para que entienda que si acabó con un planeta el comunismo, con tu país lo sopla y no queda nada. Cómpralo a través de Amazon a nivel mundial. Y una cosa que estoy cansado de decirle a todo aquel que esté afrontando un proceso de asilo, un proceso de solicitud de refugio, protección humanitaria en España, debes tener un abogado. No vayas por la libre, no caigas en rumores. Hispanidad, abogados y asesores, abogados de extranjería listos para atender tu caso de asilo, protección humanitaria o solicitud de refugio en España. No te dejes llevar por lo que te dicen por ahí con la rumorología. Con un abogado es que tienes que ir en España, con todas las de la ley, y ahí está la gente de Hispanidad, abogados y asesores, para ayudarte en tu solicitud. Nosotros tenemos todo listo y previsto para ir a Escocia. En cualquier momento aparezco por allá, porque Escocia bien vale una visita. Los secretos que tiene Balmoral, los secretos que tiene Edimburgo, los secretos que tiene el lago Ness y las cosas maravillosas que hay detrás de cada botella de whisky escocés. Las podemos conocer, pero en nuestro idioma. Hablemos de Escocia en castellano te lleva a vivir la maravillosa experiencia de la tierra escocesa. Comunícate con ellos para tus viajes en grupo, tus viajes en pareja, tus viajes en solitario, tus viajes de fin de curso, tus viajes de fin de año, tus viajes de otoño, de primavera, de invierno, de verano, pero en castellano. Hablemos de Escocia en castellano. Una buena manera de conocer Escocia. Selva Montgomery le ha dejado claro a la comunidad hispana en los Estados Unidos que el sueño americano solo es posible construirlo si tienes tu casa propia. Con casa propia es que se construye el sueño americano. Ay, tengo miedo porque es que, ¿cómo es eso de una hipoteca? Selva Montgomery, desde el momento en que sueñas con tu casa, la casa que siempre has querido tener, desde el momento que la sueñas hasta que te entregan la llave, ahí está Selva Montgomery, la mejor realtor de los Estados Unidos para la comunidad de habla hispana es Selva Montgomery. Comunícate con Selva Montgomery y trata de construir junto a ella lo que tanto quieres para ti y para tu familia. La casa de tus sueños, del sueño americano, desde tu sueño hasta que te entregan la llave, pero con Selva Montgomery. No te vas a arrepentir, que te lo digo yo. La cosa es sencilla. La propaganda está por todos lados y a veces son utilizados los propios medios de comunicación que se supone son del enemigo para repetir cosas que el gran generador de mentiras necesita para su avance en la guerra. Primero tenemos que entender, yo todavía no lo he entendido, yo lo confieso. Yo no sé si Putin quería una guerra larga o una guerra corta. Como yo no lo sé, no puedo decir si está ganando o está perdiendo. Porque no sabemos cuál es su objetivo real. ¿Cuál es el objetivo de Putin? ¿Anexar Ucrania o desestabilizar Europa por completo? Porque la guerra en Ucrania hizo que se desestabilizara toda Europa a nivel de punto de vista político. Las reacciones que está teniendo el electorado en distintos países en contra de agrupaciones vinculadas con Putin o a favor de agrupaciones políticas vinculadas con Putin es una realidad. Está pasando en Alemania, está pasando en España. O sea, las cosas hay que intentar dilucidarlas sin caer en la trampa de la propaganda. Fíjense, Televisión Española, medio controlado por la izquierda desde tiempos inmemoriales. La televisión española tiene una corresponsal en Rusia, en Moscú, de lo más tranquila, diciendo que esto fue un duro golpe para Putin y que nada será igual. Y nadie la echa, nadie la saca. ¿Y cómo le permiten estar allí si eso es una tiranía y una dictadura? ¿Será que la dictadura, esa de Putin, quiere que ella diga lo que está diciendo? La señora además entrevista a un experto que no está en Rusia, pero que también nos deja establecidas ciertas verdades, que no sabemos si son verdades porque no sabemos cuál es el objetivo de Putin, ni sabemos qué es lo que está ocurriendo por allá adentro. ¿Qué se dice en la televisión española? Vladimir Vladimirovich Putin
Ha dirigido Rusia durante casi 24 años, la última década con mano de hierro. Incluso ha modificado la Constitución para perpetuarse en el poder. Un hombre implacable, también con los suyos, o eso parecía. ¿La crisis con Wagner le pasará factura? Es pronto aún para decirlo. Lo que sí ha quedado claro es que Putin ya no es el líder incuestionable que proyectaba esa imagen de político duro, que es algo que siempre es apreciado por los rusos en general, y ha mostrado una gran debilidad. Los analistas lo definen como un árbitro. Putin se mantiene en el poder mediando entre las élites. Y una sola persona ha roto el equilibrio. Se ha revelado sin más consecuencias que el exilio, algo poco común en Rusia. Si tenemos que tirar de la práctica histórica, Prigozhin tiene los días contados. Los soviéticos, los rusos, incluso Putin, ha perseguido a sus enemigos en cualquier sitio. Y en medio de una rebelión sin precedentes, ha emergido una figura, la del presidente bielorruso, de quien se decía que era una marioneta del Kremlin. La verdad es que nadie esperaba, ¿no?, que un personaje de la poca talla de Lukashenko al final fuese clave en la resolución del conflicto, y mucho menos que Putin tuviese que recurrir a Lukashenko para que sacase las castañas del fuego. Juntos han capeado el momento más delicado al que se ha enfrentado jamás el presidente ruso. Entonces fíjate, ¿no? Verdad es que ellos establecen, Putin está débil. Putin era despiadado y no lo fue en este momento. Por lo tanto, Putin está débil. Y número 3, ellos habían dejado establecido que Lukashenko era un cachorro de Putin. Si Lukashenko es un cachorro de Putin, ¿cómo vienes ahora a decir que gracias a la mediación de Lukashenko, del cual nadie se esperaba que tuviese esa talla de mediador, se solucionó una situación? Amigos, ¿no será que todo fue un montaje desde el principio? ¿No será que no sabemos en realidad lo que está ocurriendo? ¿No será que lo que había que hacer era esto para iniciar una purga que todavía no ha iniciado, o para hacer algo que no sabemos qué era? Álzate para allá, vente para acá. Te viniste, vamos a ver quién más se alza. Vamos a ver quiénes se alzaron. Eso era lo otro también. Esto no lo hizo Erdogan en su momento. Atizar un alzamiento para luego ver quiénes estaban a favor y quiénes estaban en contra, y después fue que les vino la purga. ¿No será eso lo que se prepara? Hay que dudar de todo. Hay que dudar de todo. Luego está el miedo, porque por supuesto, entonces claro, se lanzaron por la calle del medio a decir que Putin estaba caído. Entonces ahora intentan establecer, no, casi hubo una guerra, vale, oye. Pero ninguno dice nos equivocamos en la apreciación porque no teníamos suficiente información. CNN, por ejemplo, por lo menos CNN en español, saca a uno de sus mejores periodistas en el análisis internacional para decir unas cosas que sinceramente terminan abonando el camino para establecer también otra vez piezas de propaganda. Ay, el terror nuclear, imagínate. Menos mal. O sea, ahorita dicen, menos mal que no cayó, porque imagínate lo que hubiese pasado. José Levi desde Jerusalén lanza este análisis sobre la situación en Rusia. Yo creo que vale la pena escuchar completo este análisis que hace José Levi. Lo ocurrido, sobre todo este sábado en el interior de Rusia, ha sido visto con sentimientos encontrados en muchos lugares del mundo. Había quienes veían una gran posibilidad de terminar con el régimen de Vladimir Putin, pero por otro había quienes advertían del caos al que se podía llegar en una de las dos principales potencias nucleares del mundo, si no la principal, y que armas atómicas pudieran llegar a manos no deseadas, pudieran descontrolarse. Entonces, esto era seguido con enorme preocupación. En cualquier caso, vemos que Yevgeny Prigozhin, el líder, el dueño del movimiento mercenario Wagner, denunció al ejército ruso de haber bombardeado campamentos de su movimiento, habiendo causado un gran número de bajas. Esto llevó a que se hiciera con el control de la localidad de Rostov-el-Don, a orillas del mar de Azov, y desde ahí comenzara con una columna de blindados a avanzar hacia el norte del país.
haber llegado a la localidad, a la ciudad de Vorónezh y posteriormente haber inclusive acercado a sus tropas a 200 kilómetros de Moscú. Se desconocía el enfrentamiento al que se podía llegar, al derramamiento de sangre que algo así podía causar, pero de repente anunció que sus tropas daban un giro de 180 grados y en el Kremlin aseguran que se había llegado a un acuerdo mediado por Belarus, probablemente por su presidente Alexander Lukashenko. Acuerdo según el cual no se juzgaría a Prigozhin, muchos de sus mercenarios pasarían a formar parte del ejército ruso y de esta forma se terminaría con esta crisis. Pero vemos que todo esto sorprendió al mundo y levantó enormes interrogantes sobre la debilidad de Vladimir Putin, que se pensaba era omnipotente en el interior de Rusia, pero aquí se ha visto que no es así. Inclusive en Rostov-el-Don, cuando sus tropas estaban con el control, fueron recibidas por muchos con alegría, con muestras de júbilo, de que realmente pudieran terminar con Vladimir Putin. Pero en cualquier caso vemos que lo que había dicho Prigozhin y que llevó a que hubiera muchos aparentemente en el interior de Rusia que no rechazaran sus ideas, era que la guerra en el interior de Ucrania no estaba justificada por lo que había ocurrido antes en el interior de este país. Él aseguró que ni Ucrania ni la Alianza Atlántica de la OTAN significaban una amenaza que hubiese crecido para Rusia, con lo cual todas las muertes hasta ahora, las bajas sobre todo elevadísimas dentro del ejército ruso, habrían sido totalmente innecesarias. En cualquier caso, muchos se plantean qué es lo que puede ocurrir, qué es lo que puede sucederle a Yevgeny Prigozhin, ya que se ha enfrentado claramente a Vladimir Putin, y qué es lo que puede pasar con Vladimir Putin, ya que si hace 16 meses, cuando comenzó la invasión de Ucrania, estaba a las puertas de Kiev, ahora vemos que las fuerzas mercenarias de Prigozhin estuvieron no a las puertas de Kiev, pero sí a las puertas de Moscú. ¿Qué es lo que ocurre? Yo no soy el dueño de la verdad. No quiero ser el dueño de la verdad. Ni pretendo ser el dueño de la verdad. Pero yo, amigos míos, soy dueño de mis dudas. Y yo creo que en este momento tenemos el deber de dudar. ¿Y por qué tenemos el deber de dudar desde mi punto de vista? Porque lo que los medios occidentales están diciendo es que Putin está débil. La debilidad de Putin. Que Putin está débil después de esto. Y lo dejan establecido como una verdad. Y entonces uno tiene que preguntarse, ¿de verdad Putin está débil? Es lo primero que hay que preguntarse. ¿De verdad esto que hizo Prigozhin Radonsky, ¿no? Pues debe ser papá de Radonsky sin duda alguna. ¿De verdad lo que ese tipo hizo fue un alzamiento? ¿O es que como es un mercenario no le habían pagado y lo que quería era cobrar? Entonces el tipo se fue para Moscú y me dijo, te voy a ir a cobrar. No ha caído el depósito. No, ya cayó, me devuelvo. Dejan establecido que Putin está débil. Dejan establecido que Putin es un tipo que está a punto de caerse. Pero entonces está la corresponsal de televisión española desde Moscú frente al Kremlin reportando y diciendo que el gobierno de Putin está débil y que Putin se ha debilitado. ¿Y tú crees que Putin va a permitir que un corresponsal extranjero esté dentro de Moscú diciendo cosas que a su régimen no le conviene? Esa es la primera duda que yo tengo. La segunda duda, ¿de verdad se puede pensar que Lukashenko va a ser un mediador entre Putin y un cachorro cuando él es un cachorro y no un jefe?
o está cumpliendo con un mandato de Putin. Mira, llámate a ti, llévatelo para allá. Sí, ya está. Ajá, y se arregló el asunto. O sea, hay que dudar de estos bichos. Ojo, de repente todo es verdad y cita débil. De repente no. Pero en todo caso, los que estamos en el medio, que somos los ciudadanos, consumidores de noticias, bueno, tenemos evidentemente preocupaciones reales. ¿Qué va a pasar después de esto? Es una gran pregunta. ¿Qué va a pasar después de esto? Después de esto, ¿qué pasa? Como Putin está débil, dice, bueno, no, toma el Donbass y toma Crimea, me devuelvo. No pasa nada de Ucrania. Hasta luego, Luca. O el tipo le da más duro. No sabemos. Pero, ¿de verdad todo esto es verdad, toda esta mentira? Yo creo que es necesario dudar. Es necesario dudar. Sobre todo por las fuentes. O sea, por lo que están diciendo los medios. Los mismos medios que dijeron que el tipo estaba a punto de caer y que estaban a 200 kilómetros de Moscú y la vaina está... ¿Tú crees que si un tipo con un poco de gente armada va pasando y nadie lo para porque ningún comandante del ejército lo paró? ¿Ustedes no se acuerdan cuando Erdogan hubo un golpe de estado y salió todo el mundo a celebrar, y después que salió todo el mundo a celebrar, Erdogan sacó, los agarró a todos, los fusiló y se acabó el alzamiento? ¿No sería todo esto una estratagema para ver quién estaba dispuesto a alzársele a Putin? Por ejemplo, podríamos pensarlo, pero también podríamos pensar otra cosa. ¿No será que todo esto fue una jugada para ganar tiempo en otra cosa que todavía no sabemos y que en algún momento sabremos? Tenemos derecho a dudar, sobre todo cuando los mismos medios que nos están diciendo que Putin está débil fueron los que nos dijeron el fin de semana que Putin estaba caído. No sé, yo pienso que es necesario que dudemos. De lo que sí yo no tengo dudas es que Chávez se murió y no vuelve, y que en algún momento le va a jalar las patas a Putin. Así es, acompáñame, porque puede suceder. Se murió y no vuelve. Vamos a ver si averiguamos cómo se dice se murió y no vuelve en ruso y se lo mandamos en una así, grabado, Tosiani Art en Instagram. Síganlo en Instagram, Tosiani Art. Vamos a saber cómo se dice en ruso Tosiani y se lo mandamos a Lukashenko y se lo mandamos a Putin también. Chávez se murió y no vuelve. En el siguiente segmento, otros que se niegan a morir. La oposición falsaria y protibularia va a ser una primaria y ya se están agarrando por las greñas. Esto es una cosa de contar y no creer. Y a mí me pareció tan gracioso lo que están haciendo con candidatos fake y fake de más fake, que en vez de decir María Corina me convidó a comer plátano con arroz, como no quise su masacote, María Corina se disgustó. Lo que vamos a ver en el siguiente segmento es de contar y no creer, amigos. Las primarias fake y sus jefes y monigotes en el siguiente segmento de Fuera de Orden de hoy, lunes 26 de junio del año 2023. ¡Vámonos para allá! Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez está en el